¿Por qué Dios nos prueba? Para que salga a la luz el pecado que está en nuestro corazón. O para probar lo que hay en nuestro corazón, si le hemos de servir o no. Pero si lo volveríamos acá, si habríamos de cumplir o no sus mandamientos, y si lo traducimos al lenguaje de lo que estamos hablando, si le habríamos de creer o no, ¿cierto? O si permaneceríamos unidos a sus palabras o no, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso Él nos prueba. Dios no se propuso por medio del mandamiento causarnos muerte, porque Dios es vida, que nos quede claro, dice. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, porque lo que es bueno, y Dios es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno, en ninguna manera ha sido malo para mí, sino que el pecado, para que se mostrara, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, para que se manifestara como era. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿la ley cómo es? Espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entendemos? Lo que hacemos. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que aborrecemos, o lo malo, o el pecado, eso es lo que hacemos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire la explicación y la ruta. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Dónde mora el pecado? En la carne. El querer hacer el bien está en cada uno de nosotros, pero el hacerlo no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Y cuántos han vivido ese conflicto de que sabiendo hacer lo bueno y teniendo la intención de hacer lo bueno, terminamos haciendo ¿qué? Lo malo. Y decimos, vea qué contrariedad, ¿cierto? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos han entendido hasta ahí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí por el pecado que mora en mí. Esto es, en mi carne. Entonces, ¿cuál es la ley que encontró? ¿Qué concluyó Pablo ahí? Encontró una ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En nuestra carne. ¿Qué es lo que vamos a resolver hoy? Eso que está diciendo Pablo. Pues ¿cómo? Pues como lo enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que ese problema se resuelva hoy? ¡Aleluya! Entonces presta atención, ya vamos terminando. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué ley encontró? Primero encontró que el mal estaba ¿en dónde? En la carne. Luego encontró que el pecado moraba dentro de él, pero luego encontró que era una ley y que esa ley significaba que el mal estaba en él. Entonces, a lo último es una ¿qué? Una ley. La ley que dice, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que ¿cuántas leyes había? 2. Una buena y la otra mala. Preste atención a lo que estamos leyendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La parte de cada uno de nosotros que quiere obedecer y que quiere agradar a Dios, ¿verdad? Que quiere hacer lo bueno. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué estaba viendo Pablo? Que había una ley en su vida que era la de deleitarse en la ley de Dios. Pero había otra ley y estaba en los miembros que se rebelaba contra la ley de la mente. Entonces, ¿dónde está la ley de Dios? ¿En dónde está la ley de Dios? En el espíritu, pero ¿en dónde más? En la mente. ¿Por qué? Porque la ley de los miembros se rebela contra la ley de la mente. ¿Y cómo puede una cosa rebelarse contra otra? Pues si está en contra, ¿verdad? Entonces, ¿la ley de Dios dónde está? En la mente. Y también está escrita ¿en dónde? En el corazón. Jeremías capítulo 31, verso 27. Yo estaba leyendo este pasaje hoy, pues no había entendido lo que Dios quería hablarnos hoy, la verdad. Yo decía, pues si es esto, no entiendo, dice. A lo último entendí que el camino era por acá, pero ahora comprendo esta parte. Entonces, Jeremías capítulo 31, verso 27 en adelante habla del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Entonces, ¿qué le sembraría? ¿Simiente de hombre y simiente de qué? De animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Aquí hay unas cosas que no vamos a explicar, solo estoy leyendo el contexto. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Preste atención, verso 33, clave de lo que estamos leyendo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. En el nuevo pacto, ¿dónde quedó la ley? Quedó en la mente y escrita ¿dónde? En el corazón. Volvamos a Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. ¿Cómo lo lleva? Lo lleva cautivo, lo lleva preso, lo lleva obligado. Una ley en los miembros que se rebela contra la ley de la mente. O sea que la ley de Dios está ¿dónde? En la mente, el nuevo pacto. Y que lo lleva cautivo, obligado a la ley del pecado que está en los miembros. Cuando Pablo evalúa esa situación y la entiende, ¿qué dice? Dice, miserable de mí, con signos de admiración. ¿Cómo lo dice en otra versión? ¿Cómo lo dice en las otras versiones? Miserable de mí.
Diga miserable de mí o diga miserable de usted. Añádele otra versión. Usted es un completo miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué era lo que necesitábamos ser libres? Del cuerpo, porque el cuerpo era un cuerpo ¿de qué? ¿Quién me librará de este miserable cuerpo de muerte? Entonces, le hablo a los cuerpos miserables hoy. Entonces, preste atención. Miserable de mí, versículo 24. Cuando él ve esa contradicción, dice, la ley del pecado que está en mis miembros, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué necesitábamos ser librados? Del cuerpo de muerte. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero hallo una ley en mis miembros que me lleva a pecar y que se revela contra la ley que está en mi mente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, gracias por Cristo, pero con la mente le sirvo a Dios, pero con la carne le sirvo al pecado. Entonces, ¿de qué es lo que tenemos que dar gracias? Porque yo ahí no veo resuelto nada. Desde que yo me acuerdo que me convertí al Señor hace unos días, yo cuando leía eso recién convertido decía, bueno, yo entendía una cosa en medio de lo que no entendía. Entendía que la solución al problema era ¿quién? Era Cristo. El remedio del pecado es Jesús. ¿Cómo me unto esa pomada o cómo me tomo ese remedio o cómo lo resuelvo? No sé, porque ahí no lo dice. Pero ¿cuánto les gustaría saber hoy cómo se resuelve el asunto? Claro, aquí dice que gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está diciendo gracias a Jesús, pero dice que sigue en el gracias doy a Cristo y concluye que el dilema o el problema es que con la mente le sirve a Dios, mas con la carne a la ley del pecado, pero gracias por Cristo. Nosotros hemos vivido un evangelio por años, no nosotros los que nos hemos convertido hace rato, sino la iglesia de Cristo, leyendo ese pasaje y dándole gracias a Dios por Jesucristo, pero hemos vivido con la mente deleitándonos en Dios y con la carne sirviéndole ¿al qué? Al pecado. Pero gracias por Jesús, que nos libertó del pecado y de la muerte. Y decimos gracias Señor, porque tú me has libertado del pecado y me has libertado de la muerte. Pero seguimos ahí en el mismo problema. Aquí dice que la respuesta es Jesús y concluye, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí dice punto. Así que yo mismo concluye, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, veo otra ley en mis miembros. Entonces, ¿cuál era el problema? Que habían dos leyes. Ahora veamos el verso 8. Dice el verso 8, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí la solución según eso es, no ande conforme a la carne, sino que ande conforme ¿a qué? Al Espíritu. Bueno, pues eso nos han dicho, no viva en la carne, viva en el Espíritu. Bueno, y así pues sí, prácticamente es como que tengo dos tanques de gasolina. Uno el de la carne y el otro el del Espíritu. No le eche gasolina al de la carne, échele gasolina al del Espíritu. Y échele más gasolina al del Espíritu
para que la carne no le coja ventaja. Pero sigue cargando los dos tanques de gasolina, el de la carne y el del espíritu. Pero gracias doy a Cristo. Y entonces uno dice, ¿de qué? Si el día que no oro, ayuno y vigilo y le echo más gasolina al del espíritu, se me levanta otra vez el de la carne. Ahí no estamos resolviendo nada. Ahí le estamos poniendo ahí un paño de agua. Pero gracias por Jesús. Amén. Realmente, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 tiene la solución. Pero la palabra de Dios tiene la solución para entender la solución, no para decir la solución. Acuérdense que es para que viendo no vean. Entonces, después de lo que hablamos, ¿qué comprende usted como la solución? Que Romanos 7 y 8 dice la solución, o sea, está escrito para que entendamos la solución, pero no dice la solución. O sea, no dice, la solución es esta, sino que hay que entenderlo. Entonces, ¿qué entendemos como la solución al problema de lo que acabamos de estudiar? En el 8 sí dice que hay que alimentar el espíritu y no satisfacer la carne. Pero ahí no estamos solucionando necesariamente algo. Dice, los que andan en el espíritu y no en la carne. Dice 8.1. Verso 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pero ¿cómo hago yo para poder andar solamente conforme al espíritu y no andar conforme a la carne y que no haya ninguna condenación para los que están en Cristo? O sea, en el versículo 1 ya no dice busque más de Dios y amortigue la carne. En el versículo 1, cuando uno lo lee, el problema ya está completamente ¿qué? Resuelto, ya está solucionado. Allá Andrés dice que la sangre de Cristo, ¿cuántos se la han echado desde la cabeza hasta los pies y se han restregado con ella desde que se convirtieron a Jesús? Y sin embargo sigue la carne viva. En el 8 dice viviendo en el espíritu, pero cuando comienza el 8 el problema ya está resuelto. Pero en el paso del capítulo 7 al capítulo 8 no dice cómo lo resolvió, pero está resuelto ya, vean. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí plantea un problema solucionado. ¿Y cómo lo solucionó? No lo dijo. Dijo que dándole gracias al Señor por Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Mire dónde está porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces dice que Cristo condenó al pecado en la carne. Ahí entendimos un poquito más, ¿verdad? Mire dónde está. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El cuerpo de Cristo, igualito al cuerpo de nosotros físicamente, con la diferencia que el de Él fue sin pecado, su cuerpo fue como igual al de nosotros, pero sin pecado, condenó al pecado en la carne. Usted sabe que hay un dicho que dice que hierro con hierro se aguzan. En otras palabras, el problema del ser humano para pecar es que la ley del pecado estaba ¿dónde?
en su carne, en sus miembros. Para solucionarlo se necesitaba una carne con unos miembros que no hubiesen pecado, para hacer ¿qué? Justicia del pecado en la carne y en los miembros. Tenemos nosotros un cuerpo pecaminoso. Para resolver nuestro cuerpo pecaminoso necesitábamos uno que no fuera pecaminoso. Entonces, gracias doy a Dios por Jesús. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que él está viendo que la ley de Dios está, que el hombre interior está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero ve otra ley. Se lo voy a colocar aquí, mire, ya la conclusión, preste atención. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿cierto? Dispuesto siempre a hacer lo bueno, pero no a hacerlo. Pero veo otra ley en mis miembros, la ley del pecado que mora en mí. ¿Cuántas leyes habían? 2. Esta ley buena, esta ley mala. Esta ley en el espíritu, esta ley en donde la mala, ¿dónde está? En la carne, en el cuerpo, en los miembros. De las dos, ¿cuál tengo que quitar? La mala, ¿cierto? ¿Y dónde está? En la carne, en el cuerpo, en los miembros. Quítese la carne, quítese el cuerpo y quítese los miembros. Usted dice, no puedo, ¿verdad? Pues si no me puedo quitar eso, entonces ¿cómo me quito el pecado que mora en mí? Y entonces, ¿cuáles son las gracias que le vamos a dar a Jesús? Cuando nosotros pecamos, ¿qué fue lo que nosotros perdimos? Perdimos el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo vino, que estaba vivo para ser eterno, ¿vino a qué? A morir, ¿cierto? ¿Cierto? La ley en el espíritu y el pecado, ¿dónde? En el cuerpo y en los miembros. ¿Cuál es la solución? Que si hay dos leyes, una buena y la otra mala, tengo que quitar la ley del pecado de mis miembros y colocar la ley de la justicia de Cristo en mis miembros, para que yo ande conforme al Espíritu y ya yo no vuelva a andar conforme a la carne. ¿Comprendemos? Entonces, fácil. Señor, renuncio a la ley del pecado de mis miembros y en mi carne y me establezco en la justicia de la ley de Cristo en mis miembros y en mi carne. O sea que el cuerpo pecaminoso de nosotros se va y se establece en nosotros el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿En dónde? En nuestra carne. Pero yo no veo que tenga el cuerpo de Cristo por ninguna parte. Sigue teniendo esa misma silueta. Sí. Seguimos teniendo esa misma hermosa silueta. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos teniendo la misma silueta, pero con otra ley. ¿Cuál? La ley del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Necesitamos quitar la ley del pecado y establecer la ley del cuerpo de Cristo. Porque tenemos la ley en nuestra mente, sí, y escrita en la tabla de nuestro corazón, y aún así pecamos. Cristo tiene la ley en su mente, sí, la tiene en el corazón también, pero no peca, porque también la tiene escrita ¿en dónde? En su cuerpo, porque su cuerpo no ¿qué? No pecó. ¿Cuántas leyes habían? 2. En Cristo ambas leyes ¿qué? Buenas. En nosotros una ley buena y una ley mala. ¿Cómo se soluciona el problema? Renunciando a esta ley del pecado mala en el cuerpo y estableciendo la ley buena de Cristo ¿en dónde? En el cuerpo, porque con el cuerpo de Cristo bueno se hizo justicia contra nuestro cuerpo pecaminoso y malo. ¿Comprendemos? ¿Encontraron ahora sí las llaves? Entonces, ya teniendo la ley
en el espíritu y en nuestra mente, en nuestro corazón, y teniendo la ley de Cristo, la ley del cuerpo de Cristo, en nuestro cuerpo, ahora sí leamos Romanos 8, colóquese de pie. Dice, ahora sí, mire el sentido de estas palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Vea, pues con la ley del cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Comprendemos ahora? Es como un enredo, ¿verdad? Pero se puede entender. ¿Cómo lo oramos? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de vida también ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Para que el Espíritu de vida en nuestro cuerpo vivifique nuestro cuerpo mortal. Amén. Y no siga siendo nuestro cuerpo un canal o un instrumento de muerte que se levante contra nuestra mente, la ley de Dios o la del corazón. Amén. Pues ¿cuántos renuncian a la ley del pecado? ¿Cuántos reciben la ley del Espíritu de vida del cuerpo de Jesús en nuestro cuerpo? Bien. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Renunciamos, Señor, a la ley del pecado en nuestro cuerpo y nos establecemos en tu justicia, la justicia que hiciste por medio del cuerpo de Cristo en favor nuestro, para que ya no sea la ley del pecado en nosotros, sino la justicia tuya en nuestros miembros. Y el Espíritu de vida sea en nosotros, sacando la ley completamente del pecado de nuestro cuerpo y de nuestros miembros, y estableciendo la ley del Espíritu de vida, la ley del cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo y en nuestros miembros. En el nombre de Jesús, amén. Se sintió que pasó algo ahí, ¿verdad? Ahora vamos a orar por la iglesia de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene la iglesia de Cristo? Uno solo, Él es la cabeza. Todos nosotros somos un solo cuerpo. Padre, en esta hora de acuerdo, entendiendo tu palabra y encontrando las llaves, Señor, del reino, oramos, Señor, por tu cuerpo en toda la tierra, Señor, el cuerpo de Cristo. Renunciando en el cuerpo de Cristo a la ley del pecado, completamente, Señor, que está en la carne y en los miembros, y estableciendo ahora mismo la ley del Espíritu de vida, y estableciendo, Señor, la ley de la justicia de tu cuerpo, y la ley de tu cuerpo, Señor, en todo el cuerpo de Cristo, Señor, que es la iglesia, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.